quiero que tomen nota de algo que no esté en las diapositivas, pero sí es bien importante. Entonces, hemos visto varias clasificaciones de dengue, ¿verdad? En dengue no grave, dengue con signos de alarma y dengue grave. Ahora, tomen nota de una clasificación en dengue grupo A, grupo B y grupo C. Estas clasificaciones las cambian porque estos programas son revisados cada 2 años, cada 3 años. Entonces, existe una clasificación en dengue grupo A, grupo B y grupo C. ¿Qué es el dengue grupo A? Es exactamente lo mismo que el dengue sin signo de alarma. Lo mismo, ¿verdad? O sea, dengue clásico. Ese es el dengue grupo A y obviamente el manejo es el mismo, ¿verdad? El tratamiento. Ahora, ¿qué es dengue grupo B? Es un dengue con signos de alarma. Un dengue con signos de alarma idéntico a lo que vimos en la clase de ayer, ¿verdad? O sea, dolor abdominal intenso y sostenido, vómitos continuos, presencia de líquidos serosos, líquidos pleurales, peritoneales, etc. Ese es el dengue grupo B. Pero en el dengue grupo B se va a adicionar las condiciones especiales que ustedes Doctora. diga. Elena Reyes. Elena, hasta ahorita se conecta. Bueno, está bien. Sí, es que iba manejando. Ah, de veras. Bueno, entonces en el dengue grupo B, aparte de los signos de alarma, vamos a adicionar las condiciones especiales, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones especiales? La mujer embarazada, los pacientes con comorbilidades, los pacientes obesos, como el que ustedes están viendo aquí, ¿verdad? Los hipertensos, los diabéticos, las personas con lupus, los adultos mayores de 60 años. Entonces, todos estos grupos son las condiciones especiales en el dengue grupo B. Pero en este dengue grupo B también hay que adicionar los pacientes en riesgo social. Entonces, ¿quiénes son los pacientes en riesgo social? Los indigentes, los que viven en la calle, los borrachitos, ¿verdad? Que viven allá en las aceras de Comayagüela. Esos grupos también se adicionan al dengue grupo B. Esto es bien importante porque estos pacientes del dengue grupo B, que es el dengue con signos de alarma y el dengue en condiciones especiales, no se van a manejar de manera ambulatoria en los centros de salud, sino que se van a manejar en la unidad de dengue a nivel hospitalario, ¿verdad? Ya habíamos dicho que las unidades de dengue se encuentran a nivel hospitalario y algunos centros de salud y acá de Tegucigalpa, como las Crucitas, el Manchén, el Alonso Suazo, tienen unidades de dengue. O sea, aunque estos pacientes con condiciones especiales no tengan signos de alarma, se van a agregar al grupo B y van a ser manejados a nivel de la unidad de dengue, igual a los casos de dengue con signos de alarma. No sé si me explico, ¿eh? Bueno, y el dengue grupo C sería el dengue con signos de shock, o sea, el dengue grave que vimos ayer, ¿verdad? En donde hay disminución de la presión arterial media, disminución de la presión de pulso, disminución de los líquidos corporales en un 40%. Estoy repitiendo lo que dijimos ayer, ¿verdad? Disminución del llenado capilar, oliguria. Todos estos son signos de shock o signos de alarma, signos de shock que existirían en el dengue grave, en donde el manejo es en la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Entonces, repitiendo,
El dengue grupo A sería el dengue sin signo de alarma o lo que diríamos dengue no grave que se maneja ambulatoriamente. El dengue grupo B sería el dengue con signos de alarma y el dengue en las personas con condiciones especiales, aunque no tengan signos de alarma, se agregan el dengue grupo B y se van a manejar en la unidad de dengue, ya no se van a manejar en su casa, ¿verdad? Entonces, en ese grupo B están las comorbilidades, las mujeres embarazadas, los pacientes mayores de 60 años, los diabéticos, hipertensos, pacientes renales y los indigentes. Los indigentes, o sea, pacientes en riesgo social, ¿verdad? Bueno, aquí está un adulto mayor, ¿verdad? Los adultos mayores también. Cuando haya infecciones asociadas también, ¿verdad? Por ejemplo, dengue y chikungunya, dengue y zika, dengue y leptospirosis también es un grupo especial. Dengue o influenza y no digamos dengue y COVID-19, ¿verdad? Serían grupo B y se manejan en la unidad de dengue. Aquí están los pacientes hipertensos, los diabéticos, los pacientes con insuficiencia renal. Todos estos son grupos especiales. Ajá, los criterios de egreso, o sea, cuando el paciente va a egresar de la unidad de dengue o de la unidad hospitalaria de cuidados intensivos, cuando se encuentra sin fiebre por 48 horas, ya sin utilizar antipiréticos, una mejoría del estado clínico, bienestar general, un estado hemodinámico normal, donde desaparezca la dificultad respiratoria, ¿verdad? Y en relación a los criterios laboratoriales, cuando el hematocrito o hematocrito se normaliza, que en la condición en donde el paciente no necesite líquidos intravenosos. Y entonces la tendencia en el conteo de plaquetas va hacia el alta, ¿verdad? Se va normalizando. Recuerden que en el dengue grave las plaquetas bajaban de 100,000. Aquí tenemos, ¿verdad? Algunos parámetros. Los que están en verde sería no grave, ¿verdad? Cuando el paciente se encuentre claro y lúcido, el llenado capilar menor de 2 segundos, las extremidades calientes y rosadas. Otra situación, cuando las extremidades están frías, a eso le llamamos frialdad distal. Y eso también es un signo de shock, ¿verdad? Agreguen esto a los signos de shock. La frialdad distal, o sea, los pies muy fríos y la mano fría, mientras el resto del cuerpo está caliente, ¿verdad? La frecuencia cardíaca normal, o sea, entre 80 y 85 latidos por minuto, donde la presión sanguínea se normaliza y la presión de pulso sea normal, la frecuencia respiratoria también y la orina normal. Entonces, estos serían criterios de egreso, ¿verdad? Tenemos en la columna anaranjada lo que es un shock compensado. El paciente después del shock se va a encontrar claro y lúcido. Sería un signo, ¿verdad?, de shock compensado. Obviamente en esta columna no va a estar igual a la columna verde. Las extremidades siempre se conservarían frías, el pulso sería débil y no vigoroso. La frecuencia cardíaca podría encontrarse con taquicardia. La presión sistólica sería normal con un aumento de la presión diastólica y una estrechez de la presión diferencial. O sea, ya habíamos mencionado que la presión diferencial es la resta entre la presión sistólica y la diastólica, o una hipotensión postural, que ya dijimos en qué consistía, una taquipnea o respiración rápida y la producción de orina con tendencia a reducirse, ¿verdad? Y un
paciente con shock hipovolémico, o sea, está en rojo, podría estar inquieto y agresivo. El llenado capilar sería muy prolongado. La piel estaría moteada. Las extremidades estarían frías y húmedas. La calidad del pulso sería muy pobre o ausente el pulso, con una taquicardia grave o bradicardia. La presión sanguínea, había una gran estrechez de la presión diferencial menor de 20, una hipotensión postural, la presión sanguínea ni siquiera se puede detectar, ¿verdad? Y una hipernea, o sea, respiración muy rápida, o respiración de Kussmaul, que es una respiración característica de la acidosis metabólica. Estos temas los van a ver ustedes en medicina interna y en pediatría. Y habría una oliguria o una anuria. Y habíamos dicho que oliguria es cuando el paciente orina menos de 1 ml por kilogramo hora. Y anuria es cuando ya no orina, ¿verdad? Estos serían signos y síntomas. Ya volvió. Jóvenes, me disculpan, fíjense que sigo teniendo fallas con el internet, igual ayer, ¿verdad? Entonces les mencionaba que diariamente hay que citar al paciente, aunque sea dengue no grave, y hay que chequearle el pulso y anotarlo aquí, ¿verdad? Si ustedes pueden ver en esta hojita es del 1 al 7º día. Entonces, todos los días chequearíamos el pulso, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial medio, lo notamos acá, ¿verdad? La presión de pulso. Evaluamos si hay dolor abdominal, vómitos persistentes, si hay somnolencia, si hay, evaluamos la diuresis, la hora de la última micción, el volumen de líquidos ingeridos, evaluamos si hay diarrea, sangrado de mucosas, el hematocrito, los leucocitos y las plaquetas. Esto lo vamos a evaluar diariamente, ¿verdad? En cualquier paciente, sea no grave o grave, sea con signos de alarma o con signos de shock. Bueno, entonces esto sería en forma resumida lo relacionado con el dengue. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, háganla. Aquí le vamos a aclarar. Si no tienen ninguna duda, vamos a pasar a la siguiente arbovirosis, que es Zika, pero en vista de que aquí en Honduras apareció primero el chikungunya, entonces vamos a hablar
primero de chikungunya, ¿verdad? Chikungunya. La palabra chikungunya viene del lenguaje maconde, que es una región africana al norte de Tanzania, en África, en donde chikungunya significa hombre encorvado, aquel que se encorva. Entonces le pusieron este nombre porque el paciente con chikungunya severos, el paciente por ende adopta una posición de encorvado. Eso significa chikungunya. El chikungunya viene a Honduras a finales del 2014. Los primeros casos aquí en América se presentaron en un señor que, en un turista que habían dado en África. De África, él estuvo en la isla de Pascua, en el Pacífico chileno de la isla de Pascua, llegó a Brasil y de Brasil a la Dominicana. Entonces propagó esta epidemia de chikungunya, ¿verdad? Que casi fue pandemia, pero llamamos epidemia. En la República Dominicana se presentaron el mayor número de casos aquí en América Latina. Se levantó una alerta amarilla en todos los países y aquí en Honduras, por supuesto, ¿verdad? Sobre todo cuando se presentaron los primeros casos en la República de El Salvador. En la región central, centro-sur de El Salvador, en los departamentos de Usulután y San Miguel. Entonces, ¿cómo llega aquí a nuestro país? Había un grupo de evangélicos en una iglesia evangélica de la comunidad de San Antonio, a la par de Cantarrana, ¿verdad? O de San Juan de Flores, un grupo de la villa perdónenme, no es la villa de San Antonio, es la villa de San Francisco, que está cerca de Cantarrana, ¿verdad? Aquí en el este de Francisco Morazán. Los miembros de una iglesia habían viajado a un encuentro religioso a Usulután, El Salvador, y cuando regresaron de ese encuentro, en este pueblo, ¿verdad? Se desató un gran número de casos de fiebre con dolores articulares inusuales. Un médico privado de esta localidad reportó este brote. Era un brote, ¿verdad? Porque eran estas personas de esta iglesia que habían ido a El Salvador. Entonces ellos ya regresaron con los síntomas en la villa de San Francisco, ¿verdad? La Secretaría de Salud envió a un grupo de epidemiólogos para investigar si realmente se trataba de chikungunya. Entonces se le hicieron pruebas de PCR a 16 de estas personas con síntomas. Se enviaron al CDC de Atlanta, Georgia, ¿verdad? Y de esas 16 muestras, 14 salieron positivas. Una vez diagnosticado este brote de chikungunya en la villa de San Francisco, se levantó un cerco epidemiológico. Este municipio se puso en cuarentena, ¿verdad? Nadie podía entrar ni salir. Pero eso es algo bien difícil de sostener y finalmente llegaron muchos casos aquí en Tegucigalpa, lo mismo que en la zona fronteriza con El Salvador, y al final hubo la explosión de casos, la epidemia de chikungunya, ¿verdad? Fue tan grande que la economía se paralizó en un 60%, la economía hondureña, porque el chikungunya, como nadie tenía inmunidad porque era una enfermedad relativamente nueva aquí en Honduras y en América, entonces afectó a todos los grupos etarios, ¿verdad? Niños, adultos en edad productiva, ancianos. Como les digo, la economía se paralizó, las maquilas se paralizaron, los hombres en edad productiva, recuerdo que iban al centro de salud cojeándolo, llevaban hasta chineados, ¿verdad? En brazos.
porque fue horrible, no sé si ustedes recuerdan, me imagino que ya estaban de unos 13 años, más o menos. Entonces fue horrible, paralizó la economía. El síntoma principal era gente prácticamente discapacitada por la afección articular. Bueno, ese es un poquito de historia sobre el brote, ¿verdad? De chikungunya aquí en América y en Honduras. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Es una enfermedad febril aguda, una fiebre de inicio súbito, igual al dengue, ¿verdad? Con dolor de cabeza muy intenso o cefalea muy intensa y dolor articular y muscular. Es una enfermedad aguda ocasionada por el virus de chikungunya que ya explicamos, lo abreviamos en ese momento como CHIKV porque el término es muy largo, ¿verdad? Y se va a transmitir por la picadura del mosquito Aedes aegypti, igual el dengue. Como dice, afecta a todos los grupos de edad y a ambos sexos, ¿verdad? Tenemos manifestaciones agudas y manifestaciones crónicas. Repitiendo, es una fiebre de inicio súbito muy alta de 39 o más o superior a 39 grados Celsius. Se acompaña de dolores articulares múltiples, o sea, se produce una poliartritis que comienza en tobillos, puede subir a rodillas, articulaciones de cadera, muñecas, falanges, codos, hombros, etc. Todas las articulaciones y lógicamente articulaciones de la columna vertebral también, ¿verdad? Luego de unos días se puede presentar, miren, ya como al tercer día o a veces al segundo, pero después del tercer día se presenta un rash, o sea, esta erupción maculopapular en tronco, en cuello y en extremidades superiores, ¿verdad? Este rash era como en delantal más bien. Aquí en esta fotografía está en la espalda, pero en la espalda realmente era menos frecuente, sino que era una afección en delantal, o sea, cara, cuello, brazos, antebrazos y tronco, con un prurito muy intenso, o sea, picazón muy intensa y las ronchas. Entonces, estas serían las manifestaciones agudas. Estas manifestaciones agudas se van a producir del día 1 al día 10 de la enfermedad, ¿verdad? El periodo de incubación es variable, puede ser de unos 5 a 10 días a 14 días. Esa es la fase de las manifestaciones agudas. Ahora, las manifestaciones subagudas, tomen nota porque no está aquí, las manifestaciones subagudas se van a producir del día 10 al día 90. O sea, las agudas antes del día 10, las subagudas del día 10 al día 90 y las, o sea, 3 meses. Y las manifestaciones crónicas son después de los 90 días, ¿verdad? Entonces, estas manifestaciones tienen varias presentaciones. Generalmente los síntomas son deformidades articulares, una tendinitis, una tenosinovitis, o sea, inflamación de tendones, inflamación de las cavidades sinoviales, ¿verdad? Que puede llegar el paciente a presentar discapacidad realmente en esta fase subaguda y sobre todo en la crónica, en la fase crónica. Los adultos mayores, jóvenes, en los adultos mayores, las manifestaciones crónicas se pueden prolongar de por vida y la artritis ser crónico, o sea, nunca desaparecer. Es muy, muy intenso, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de severidad? Podría haber una falla respiratoria, una descompensación cardiovascular,
una meningoencefalitis, una hepatitis aguda y manifestaciones cutáneas severas. Miren, el chikungunya realmente es raro que, de acuerdo a la experiencia que tuvimos, ¿verdad? Que llegara a estas manifestaciones severas. Es raro, si había casos, pero no tan frecuentes como las complicaciones graves del Zika, ¿verdad? Algo que no se lo mencioné en las manifestaciones agudas de la enfermedad es la adenopatías. Anoten ahí porque esto no está en la diapositiva, ¿verdad? Dentro de las manifestaciones agudas, repito, se encuentran las adenopatías, o sea, los ganglios linfáticos inflamados sobre todos los retroauriculares, o sea, detrás de las orejas. Esto era bien típico dentro de las manifestaciones agudas del chikungunya. Los grupos de riesgo son los neonatos con o sin síntomas de madres virémicas. Entonces, tomen nota de esto. Mientras en el Zika, la mujer embarazada puede transmitir al niño en los primeros 3 meses de embarazo, que esto es algo muy grave. En el chikungunya, la transmisión al recién nacido es en el periparto, O sea, antes del parto, unas 2 semanas antes del parto o una semana después del parto, ¿verdad? O sea, en el chikungunya es más frecuente la transmisión de madre a recién nacido en el periparto. Mientras que en el Zika es durante los primeros meses de embarazo, durante el primer trimestre de embarazo, ¿verdad? Bueno, diagnóstico, miren, al principio les mencionaba que se mandó a hacer un PCR, ¿verdad? Los primeros casos, pero después, bueno, el PCR es un examen muy caro. Después de que ya se presentó, ya no solamente era un brote, sino que era una epidemia, ya ni siquiera se hacían exámenes de laboratorio porque no era necesario, porque el cuadro clínico era tan evidente que no era ni necesario hacer exámenes de laboratorio, ¿verdad? Entonces aquí, como ustedes pueden ver, dice que frente a un caso importante hay que indagar otros casos con fiebre, dolor articular en otros miembros de la familia, del barrio, del trabajo. Hay que investigar la procedencia y su relación con personas con chikungunya. Esto es importante cuando apareció el brote, ¿verdad? Actualmente ya no. Fíjense ustedes que este gran brote y epidemia chikungunya se dio a finales del 2014 y en los primeros 6 meses del 2015 aquí en Honduras. Como nadie había presentado porque era enfermedad nueva, medio mundo se infectó. Pero afortunadamente solo se conoce un serotipo, entonces solo da una vez, porque solamente se conoce un serotipo circulante. Entonces aquí, una vez que pasó la epidemia, ya no se volvieron a ver casos. Entonces lo que seguimos viendo nosotros fueron secuelas del chikungunya, ¿verdad? Pero ya que el brote horroroso ya no se siguió manifestando a nivel de la población. Bueno, estos son los niveles de atención. Generalmente el manejo es ambulatorio. Cuando no hay signo de alarma, y sí se puede ingresar cuando hay pacientes ya más graves, ¿verdad? Ya con manifestaciones graves, las que vimos acá, que les mencionaba que son raras. Esto, falla respiratoria, descompensación cardiovascular, meningoencefalitis, hepatitis, manifestaciones cutáneas severas. Solamente estos casos se ingresaban que eran raros. Lo que sí era súper frecuente era la artritis fulminante, pues. Pero no había
criterios para hospitalizar, sino que los manejábamos con antiinflamatorios no esteroidales y antiinflamatorios esteroidales, ¿verdad? Los dos tipos de antiinflamatorios. Tenemos aquí un cuadrito que es interesante, ¿verdad? Sobre las diferencias de dengue, zika y chikungunya. Por ejemplo, en el dengue la fiebre es más o menos alta. En el chikungunya se colocan 3 cruces y en el zika prácticamente la fiebre es inexistente. Las mialgias son tan graves en el dengue como en el chikungunya y menos graves en el zika. El edema de extremidades se produce más en el chikungunya y en el zika y no en el dengue. El dolor retroorbitario es más intenso en el dengue, ¿verdad? Una cruz en el chikungunya y 2 cruces en el zika. La hiperemia conjuntival es mucho, mucho mayor en el zika. Ya vamos a ver de comenzar con el cuadrito que estábamos viendo, que es el último. Vamos a hablar sobre el zika. El zika, ¿verdad? El zika también nace en el continente africano, al norte de Mozambique y al sur de Tanzania, en donde hay una zona, hay un valle que se llama el Valle de Zika. Los primeros casos aquí es una enfermedad que existe ahí en África desde los años 40, 50, pero América viene en el 2015, ¿verdad? También los primeros casos en Brasil, en donde hubo una alerta epidemiológica porque se veían muchos casos de niños con microcefalia, que nacían niños con microcefalia, o sea, el cráneo muy pequeñito, ¿verdad? El perímetro craneal normal es entre 34 y 35 centímetros, pero estaban naciendo muchos niños con un perímetro craneal de 32, 30, que ya estamos hablando de microcefalia. Entonces, se comparaba con incidencia de microcefalia en años anteriores y era, o sea, los casos de microcefalia habían duplicado casi en un 100% en Brasil, ¿verdad? También en Brasil, en el norte de Brasil, en la zona de Pernambuco, al norte, se veían muchos pacientes con síndrome de Guillain-Barré. No sé si ustedes conocen esta enfermedad, ¿verdad? Pero es una parálisis ascendente que comienza en los pies, en las piernas, en el abdomen y después llega al músculo diafragma y en este caso sería casi mortal porque es el músculo respiratorio por excelencia, ¿verdad? Entonces, aquí en Honduras, los primeros casos llegan como en diciembre del 2015. Recuerdo que yo estaba, mis vacaciones siempre las he tomado diciembre, enero, ¿verdad? Entonces, cuando yo regresé de mis vacaciones en enero, todavía no se conocía realmente de que hubiese epidemia de Zika aquí en Honduras y me llamó la atención que veía que el montón de pacientes con conjuntivitis, con ojos rojos y con rash, o sea, lesiones papulosas, pruriginosas, pero sobre todo ojos rojos. Entonces me llamó la atención porque todavía no se hablaba de Zika aquí, ¿verdad? Y algunos meses después entonces se empezó a hablar sobre la epidemia en el norte de Brasil y se vio, ¿verdad?, que la aparición de estos casos aquí en Honduras. Nosotros los médicos de los centros de salud, como los centros de salud son el primer contacto del paciente, ¿verdad? O de la gente con el sistema de salud, en la mayoría de estas epidemias, pues somos los primeros en detectar estos casos. Entonces llamó mucho la atención, ¿verdad? Este alza de casos o esta gran incidencia de gente con
Conjuntivitis en donde el estado general no era grave, pues la gente iba a trabajar y todo estaba muy bien, pero con la conjuntivitis y el rash. Bueno, como ustedes ven aquí en la diapositiva, ¿verdad? El agente etiológico es el virus del Zika, que lo abreviamos como Zika-AB. También es un arbovirus del género Flavivirus y de la familia Flaviviridae. Hablando de chikungunya, aquella es del género Togavirus o Togaviridae. El Zika es de los Flavivirus o Flaviviridae, muy cercano filogenéticamente al virus del dengue. Ese es el agente etiológico. Entonces, mecanismo de transmisión, estamos hablando de la cadena epidemiológica, ¿verdad? O sea, de la cadena de infección, el mecanismo de transmisión se transmite a través de la picadura del mismo mosquito Aedes aegypti. Existe evidencia también de transmisión materna e inclusive transmisión sexual. Ha habido varios casos de personas infectadas sexualmente, ¿verdad? Bueno. Periodo de incubación de esta enfermedad es aproximadamente de unos 3 a 12 días y lo que dura la infección en sí viral es de 4 a 7 días. Tras la picadura del mosquito, los síntomas de la enfermedad van a aparecer generalmente después de 3 a 12 días. Y aquí ustedes tienen algunos síntomas, ¿verdad? Se los voy a agrandar aquí. Una infección asintomática en un 80%. O sea, mucha gente puede estar infectada y ser asintomático en un 80%. O sea, la mayoría de la gente no tiene síntomas, igual que ocurre con la COVID-19, ¿verdad? Que en un 80% la gente ni cuenta de edad porque no hay síntomas. Entonces, la infección con síntomas, que solo sería un 20%, consiste, como les estaba diciendo, en yo pondría aquí en primer lugar la conjuntivitis, la erupción maculopapular pruriginosa en un 81%, la fiebre, yo diría que un 53%, como está aquí, es exagerado. La fiebre lo más que se produce es en un 30%. De acuerdo a nuestra experiencia aquí en Tegucigalpa, ¿verdad? Que es en donde más circula el Aedes aegypti. Las mialgias y artralgias en un 74%. O sea, aquí es una exageración, no es cierto. Donde sí eran muy frecuentes es en el chikungunya, ¿verdad? La conjuntivitis hiperémica no purulenta, o sea, no había los ojos no se pegaban, solo rojos, en un 43%. Entonces, más bien yo les mencionaría aquí que ignoremos estos datos porque realmente son diferentes a lo que ocurrió. Entonces, repito, el síntoma principal que vimos era conjuntivitis no purulenta, el rash, fiebre en un 30, 40, lo más, ¿verdad? Y el dolor articular era inferior, no era tan frecuente. Amor, usted, espéreme, discúlpeme. Recuerde que de chikungunya ya terminamos. Ahorita estamos con Zika. Lo que pasa es que no está viendo la diapositiva, ¿verdad? O sea, recuerde que estábamos comparando, mire, estábamos en una diapositiva comparando los síntomas. Esa era la última diapositiva, pero no habíamos hablado de Zika todavía. Entonces, acabamos de comenzar con Zika ahorita y al final vamos a comparar, ¿verdad?
Vamos a comparar después. Permítanme. Esperen, es que se me trabó aquí esta situación, entonces. Se me pegó aquí esta cosa. Discúlpenme, es que se me había pegado aquí, ¿verdad? Ay, otra vez. Entonces, hablando de las manifestaciones clínicas, la fiebre, que no es muy frecuente, el exantema maculopapular, la conjuntivitis no purulenta, la cefalea, mialgias y artralgias, astenia, adinamia, edema de miembros inferiores, menos frecuente dolor retroorbitario. Repitiendo las manifestaciones más frecuentes que nosotros observamos aquí en nuestro país fueron la conjuntivitis no purulenta, el exantema maculopapular, la fiebre no muy intensa, lo más de 37.5 y un poquito de mialgias y artralgias. Los síntomas. Van a durar de 4 a 7 días y son autolimitados. O sea, estos síntomas desaparecen aunque no utilicemos ningún medicamento, ¿verdad? Lo que sí, en el Zika, las manifestaciones son leves, pero las complicaciones son muy graves. Ya dijimos que hay complicaciones neurológicas como el síndrome de Guillain-Barré, enfermedades autoinmunes pueden suceder. Sospecha de caso, paciente que presenta un exantema o una elevación de temperatura leve, 37.2 más artralgias o mialgias, conjuntivitis no purulenta, cefalea o malestar general y haber viajado 15 días a una zona con Zika, ¿verdad? Caso confirmado. Es un caso sospechoso con una prueba de PCR en tiempo real positivo para la detección específica de Zika. Estas pruebas de PCR solo las hicimos al principio porque después era algo tan evidente como el chikungunya, ¿verdad? Bueno, diagnóstico. Ya dijimos clínico básicamente, o sea, de acuerdo a signos y síntomas, pero la confirmación con aislamiento viral o con el PCR no se hicieron porque muy caro, ¿verdad? Y era muy evidente el diagnóstico clínico. El manejo del Zika es obviamente ambulatorio en la mayoría de los casos.
No utilizamos un tratamiento antiviral específico porque no era necesario, la enfermedad es autolimitada. Entonces, como toda virosis, hay que tomar bastante líquido, reposo, ¿verdad? Si hay fiebre o dolor, acetaminofén, etc. Se pueden utilizar antihistamínicos para reducir, ¿verdad? La picazón o prurito y algunas cremas esteroidales como la hidrocortisona, la betametasona. O sea, se utilizaban el los antihistamínicos tipo alergil o loratadina para la picazón o prurito, ¿verdad? Entonces, es importante diferenciar la fiebre por el virus del Zika de la fiebre del dengue, que es mucho más alta, o de la del chikungunya, que es mucho más alta también. Grupos de riesgo. Miren, esta es una ficha que se colocaba en las paredes de los centros de salud, hospitales, ¿verdad? Para que la población, los usuarios, los pacientes miraran esto. Ahí lo pueden ver, en ese afiche se resumía la mayoría de los síntomas. La infección por el virus del Zika puede presentarse en mujeres embarazadas y afectar al bebé en el primer trimestre, produciendo la complicación más temida, la microcefalia de la que estábamos hablando, o en los adultos el síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente. Ya les había mencionado que comienza en los pies, sube a las piernas, muslos, abdomen y diafragma, y que cuando afecta el diafragma puede producirse una parálisis respiratoria, ¿verdad? Bueno, aquí están los signos y síntomas. Entonces, miren, eso sería todo en relación al Zika. Del chikungunya ya habíamos hablado. El compañero ahí preguntaba algo en relación. Miren, primero hablamos del chikungunya y posteriormente del Zika. Entonces, ahora vamos a seguir evaluando este cuadro que ya lo habíamos comenzado, ¿verdad? En donde se exponen las diferencias, los signos y síntomas del dengue, zika y chikungunya. Bueno, entonces la fiebre en el dengue y el chikungunya súper frecuente, en el Zika la fiebre es baja y menos frecuente. Las mialgias, o sea, dolores musculares, son frecuentes en el dengue y en el chikungunya, menos en el Zika. El edema de extremidades es más frecuente en el Zika, ¿verdad? Relativamente frecuente en el chikungunya y no en el dengue. El exantema maculopapular en el dengue se puede presentar aproximadamente al quinto día. En el chikungunya el exantema se puede presentar segundo, tercer día, y en el Zika súper frecuente, ¿verdad? Desde el segundo o tercer día, y es mucho más intenso. Por eso tiene 3 cruces, ¿verdad? Aquí en este cuadro comparativo. El dolor retroorbitario es mucho más común en el dengue, menos en el chikungunya, y sí, relativamente frecuente en el Zika. La conjuntivitis no existe en el dengue, más o menos en el chikungunya, y sí en el Zika. 3 cruces elevado a la n potencia, ¿verdad? La conjuntivitis, la adenopatía, o sea, los ganglios linfáticos que yo los mencionaba pueden existir en el dengue, sí en el chikungunya. Recuerden que les mencioné que eran frecuentes en el chikungunya los ganglios linfáticos retroauriculares, y relativamente frecuente en el Zika. La cefalea es súper común en el dengue, la cefalea en el dengue, en el chikungunya y menos en el Zika. Las artralgias obviamente son mucho más comunes en el chikungunya. La artritis también muchísimo más
común en el chikungunya, la hepatomegalia, o sea, el crecimiento del hígado es mucho más, es común en el chikungunya y menos en el Zika. El dolor abdominal, la palpación es común en el dengue, sobre todo en el dengue complicado, y la parálisis flácida, o sea, el síndrome de Guillain-Barré, solo se encuentra relativamente en el Zika. Entonces, ahí hay una diferencia entre el dengue, Zika y chikungunya. Aquí los mecanismos de prevención son los mismos porque son arbovirosis. Entonces, son exactamente los mismos del dengue. Estos afiches se colocan en los centros de salud, ¿verdad? Darle vuelta a los recipientes, a las botellas, a las chapas, tapar los recipientes con agua, quitar el agua de las llantas, espirales, etcétera. Entonces, hasta aquí sería. No la has visto. Jóvenes, alguien está hablando ahí, ¿verdad? Me imagino que lo están oyendo, es alguno de ustedes, o sea que desactive su micrófono. Entonces, hasta aquí sería dengue, zika y chikungunya. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna observación. De lo contrario, entonces, mañana haríamos un resumen de malaria. Mañana miércoles, jóvenes, vamos a continuar de manera virtual, ¿verdad? El miércoles y el jueves, de manera virtual. Entonces, algo que les quería mencionar es que el examen del segundo parcial lo habíamos programado antes, pero en vista de los inconvenientes, entonces lo habíamos programado para este lunes. Pero el grupo de las 5 me rogó prácticamente de que pospusiéramos el examen porque parece que tienen examen de patología. Ahí hay bastantes estudiantes de cuarto año, entonces van a examen de patología. Entonces, el examen lo vamos a posponer para el miércoles de la próxima semana, ¿verdad? No sé qué les parece a ustedes, yo siempre les doy a escoger, ¿verdad? Pero no sé qué les el próximo miércoles. Al terminar los temas de este segundo parcial, vamos a comenzar con los temas del tercero, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita, el examen estaría programado para el próximo miércoles. Yo no sé qué opinan ustedes. Si no tienen ninguna opinión, pues obviamente lo pondríamos el día miércoles, ¿verdad? Y esto sería todo. Disculpe. El jueves. Lo que pasa es que el examen tiene que ser el mismo día con el otro grupo de las 5 y ellos no tienen clases el jueves. Entonces sería el miércoles. Entonces, si no hay ninguna objeción, sería el miércoles, jóvenes. Mañana nos encontraríamos de manera virtual porque, como les mencioné, yo tengo 9 días de duelo de acuerdo a la ley. Entonces, más bien, no los tomé esos días, pues. Entonces, por eso me presenté a clase ayer lunes, realmente, para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a estar de manera virtual esta semana, o sea, mañana y pasado. Mañana haríamos el resumen de malaria, ¿verdad? Y si nos queda tiempo, el de Chagas. Bueno, entonces, eso sería. Doctora, yo solo tengo una pregunta. No sé si usted tiene alguna guía de dengue o Zika que nos pueda subir. Mire, doctora, en relación a ¿qué es una arbovirosis?
Ajá. Aquí sería, ¿cuál es la cadena epidemiológica del dengue? ¿Cuáles son los serotipos circulantes en Honduras? Ahí los tienen en pantalla. Aquí hay algunos datos epidemiológicos, varían, entonces no los vamos a incluir en la guía. ¿Cuál es el ciclo de vida del Aedes aegypti? Entonces, cuando estábamos viendo este ciclo de vida, estuvimos mencionando, ¿verdad? Los mecanismos de control, o sea, los tipos de control. Entonces, ¿cuáles son los tipos de control del dengue? El control químico, el control físico, el control social. Y ya mencionamos en qué consistía cada uno. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos para controlar el insecto volador? Los mecanismos para controlar el huevo, las larvas. Esas serían preguntas de la guía. Aquí sigue la cadena epidemiológica. Ajá. ¿Cuál es la fisiopatología del dengue? ¿En qué consiste la fuga capilar? O sea, ¿cuál es la consecuencia de la fuga capilar? Es el dengue grave, de verdad. Aquí hay algo más de la fisiopatología. Les dije que si aprendieran todo este cuadro muy bien, ¿verdad? Ayer se lo repetí, renglón a renglón. O sea, este cuadro ayer se los hice en forma de preguntas de la guía. ¿En qué consiste la fase febril, la fase crítica, la fase de recuperación? ¿Cuál es la clasificación del dengue según gravedad, verdad? En dengue sin signos de alarma o no grave, dengue con signos de alarma y dengue grave. Entonces, les pregunté, ¿cuál es el dengue sin signos de alarma? ¿Cuál es el criterio epidemiológico del dengue sin signos de alarma? ¿Cuál es el criterio clínico del dengue sin signos de alarma? ¿Cuál es el nivel de atención? O sea, ¿cómo se trata? ¿Cómo y dónde se trata el dengue sin signos de alarma? ¿Cómo se calcula la presión arterial media? ¿Cómo se calcula la presión de pulso? Son preguntas de la guía. Aquí está el manejo del dengue, ¿verdad? Con el litrosol. Ahora, ¿en qué consiste el dengue con signos de alarma? ¿Por qué se producen los signos de alarma? Por la fuga capilar, ¿verdad? Entonces, definición de caso del dengue con signos de alarma. Esa es una pregunta. Les dije que grabaran si querían, ¿verdad? Para los que no escucharon o no estuvieron en clase. Enumere los signos de alarma. Que se los dije, se los repetí. Aquí están, ¿verdad? Esos son los signos de alarma. ¿Cuál es el manejo de cuál? O sea, ¿en qué consiste y dónde se maneja el dengue con signos de alarma? Aquí está la respuesta. Aquí está. Ahora, ¿qué es el dengue grave? El dengue grave es un dengue con signos de shock, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los signos de shock? Aparte de los signos de shock que están aquí en la diapositiva, yo les dicté los signos más comunes de shock, ¿verdad? Que se los repetí hoy al principio de la clase. O sea, tienen que diferenciar los signos de alarma de los signos de shock. Entonces, ¿cuál es la definición de caso del dengue grave? ¿A dónde se maneja el dengue grave? Entonces, hoy empezamos aquí la clase, me imagino que pusieron atención, ¿verdad? Cuando les clasifiqué el dengue en grupo A, en grupo B y grupo C. Miren, yo estuve muy despacio, hablando muy despacio, y lo que en los momentos en que se me fue la señal, pues repetí
todo. Todo esto lo vimos. Entonces, al final vimos esta diferenciación en la evaluación hemodinámica, que no es necesario que se lo aprendan porque esto ya es para manejo hospitalario. Vimos la hoja de control diario de pacientes con dengue. Acabamos de ver el Zika. Entonces, ¿qué es el Zika? ¿Cuál es el agente etiológico? ¿Cuál es el mecanismo de transmisión del Zika? ¿Cuáles son los signos y síntomas del Zika? ¿Cuál es el periodo de incubación? En una mujer embarazada, ¿en qué periodo del embarazo se produce el mayor peligro en el Zika? ¿Cómo se hace el diagnóstico del Zika? ¿Cuál es el manejo? Ya dijimos que con acetaminofén líquido, si hay picazón, ¿verdad? Las cremitas o la calamina, etcétera. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Entonces, ¿qué es el chikungunya? ¿En qué zona del planeta aparece el chikungunya? ¿Cuál es el agente etiológico del chikungunya? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del chikungunya? Ajá. ¿Cuáles son las fases clínicas del chikungunya, verdad? La fase aguda, la fase subaguda y fase crónica, y cuánto dura cada fase. Y cuánto dura cada fase del chikungunya. ¿Cuáles son las manifestaciones de severidad del chikungunya? Y las tienen. Entonces, los grupos de mayor riesgo en el neonato, el diagnóstico que siempre es un PCR o un aislamiento viral, y el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Este es un diagnóstico comparativo o diferencial entre dengue, Zika y chikungunya, y las medidas de control que son las mismas para el dengue, y eso es todo. Entonces, para los que no habían copiado las preguntas, les dije que grabaran esto, que cualquier cosa que venga en el examen viene sobre esto, sobre lo que hemos hablado hoy. Bueno, eso sería todo entonces, jóvenes. Entonces nos vemos mañana, así de manera virtual, donde vamos a hablar de malaria, ¿verdad? Buenas tardes y que pasen bien el resto del día, jóvenes. Hasta aquí. Gracias, doctora. Está Buenas bien, tardes. gracias, doctora. Igualmente. Vaya pues. Buenas tardes.